Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida a mi canal de manualidades de Amparo Creativa. Mirad que os traigo hoy un proyecto súper bonito, fácil y súper rápido de hacer. Además que es una buena idea para regalar o vender. Se trata de un bastidor alterado con shaker. Fijaos qué cosa más bonita, a mí me encanta. Los brillos, el movimiento y sobre todo este personaje tan agradable, como no los lazos que tampoco pueden faltar. Si quieres ver cómo lo he hecho, vamos con el vídeo. Bien compis, vamos a empezar este bastidor alterado con shaker. Mirad, yo lo que he hecho ha sido lo siguiente. Con unos patrones que he dibujado ahí a mano alzada, porque estos son unos patrones muy normalitos de unas nubes, las he sacado en fieltro. Primero vamos a ir por partes y vamos a ir haciéndolo de forma sencilla, fácil y rápida. Voy a coger un color azul. Este, por ejemplo, que es un color azul subidito, y ahora me voy a tomar mi fieltro y por la parte interna le voy a hacer como un sombreado, ¿veis? Así, de esta forma. No hace falta que esté muy marcado, solo para que quede un poco dividido lo que sería de una nube a otra, puesto que las voy a unir, las voy a poner unas al lado de otras o encima de otras. Entonces no quiero que se vea como un pegote, quiero que se vean pues eso, que cada trocito de tejido o trocito de fieltro en este caso es una nube. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno de las nubes, ¿veis? Así, que quede solamente un pequeño rastro, nada más. Bien, ya tenemos las nubes. Continuamos con el siguiente paso: cortar una de las partes de nuestro bastidor. Mirad, yo voy a utilizar un bastidor que compré en Teddy. Lo voy a abrir porque quiero que me quede lo más amplio posible para luego no tener ningún problema. Sabéis que los bastidores se dividen en dos partes. Vamos a utilizar ahora mismo el tamaño mayor, la parte que va por fuera, ¿veis? La que tiene el tornillito. Voy a utilizar estos papeles que compré en Teddy y que me encantaron y que además os enseñé en un haul, y este es el que voy a utilizar hoy, que desde un principio me gustó, me quedé enamorada de él. Son papeles de scrap y la verdad es que van bastante bien, tienen un tamaño de 15 por 21 y bueno, pues a mí me gustaron un montón. La verdad que cuando los vi dije que me lo llevaba porque algo tenía que hacer con ellos. Bueno, pues voy a coger mi bastidor y voy a dibujar el contorno exterior, ¿vale? Como no tiene forma de ningún tipo, nos da igual en la posición que lo tengamos. Vamos a marcar todo el contorno de este bastidor. Y vamos a recortar. ¿Veis? Nos queda así, que queda súper bonito. Bien, siguiente paso. Vamos ahora a poner la parte que sería delantera. Vamos a hacer el shaker o este bastidor alterado con shaker desde la parte de atrás a la parte de delante. Lo vamos a hacer a la inversa, así nos va a resultar más fácil y más cómodo. Bien, pues voy a coger un tul que tengo, es un azul celeste muy clarito, no sé si lo podéis apreciar. Es un celeste súper fino, delicado, muy de bebé, y este va a ser el que voy a utilizar. Voy a cortar un trocito más grande que el bastidor, pero muy poca cosa, no creo que lo veáis ahora, lo veremos más tarde cuando ya hayamos adelantado un poco el trabajo. Y lo vamos a colocar. Mirad, vamos a abrir nuestro bastidor, vamos a poner el tul sobre la parte del bastidor que no tiene el tornillo, y ahora sobre él vamos a poner el tornillo, la parte que lleva el tornillo, y vamos a apretar bien fuerte.
Una vez que hayamos apretado, no del todo, que notemos que tenga resistencia, pero que no esté muy fuerte, vamos a tensar muy bien nuestro tul. Para que nos quede lo más estirado posible, que no se nos transparente ningún pliegue ni nada parecido. Ya que lo tengamos bien hecho, ahora ya sí, seguiremos apretando el tornillo hasta dejarlo perfectamente sujeto y bien duro. Una vez hecho esto, vamos a recortar nuestro tul justo por el borde de la parte trasera. ¿Veis? Nos queda así. Ahora, una vez que ya lo tenemos así, vamos a volver otra vez a darle la vuelta y vamos a ponerle, como si no hubiera un mañana, todo lo que nos guste que lleve dentro. Mirad, yo voy a utilizar unos copos que tengo de nieve, unas lentejuelas blancas. Voy a utilizar también estos cristalitos que son blancos y estos que tiran un poquito como a celeste. Estos fueron de Teddy y creo que este también, sí, este también fue de Teddy. Y bueno, pues vamos a ponerle por esta parte todo lo que nos gustaría que llevase. Mirad, vamos a poner unos poquitos de estos que dan mucho brillo. Esto ya os digo, lo que más os guste. Esta es la parte más divertida, la parte donde como si no hubiese un mañana empezamos a decorar con alegría. Vamos a ponerle también unos poquitos copos de nieve y unas lentejuelas. Sobre todo cositas que brillen y que llamen la atención. Tengo también estas lentejuelas que son muy pequeñas pero que tienen mucho brillo. Le voy a poner unas cuantas. Y por supuesto nieve, para que tenga ese toque nevado. Bien, pues ya que lo tenemos todo hecho así, solo nos queda pegar la parte de atrás. Mirad, vamos a utilizar este pegamento de cola de acetato de vinilo, que va bastante bien para pegar este tipo de cositas. Vamos a poner un poquito de este pegamento por todo el contorno del bastidor, con cuidado de no poner mucha cantidad para que no nos salga o no se nos quede por dentro y se nos queden las piezas pegadas. Vamos a irle poniendo un poquito y ahora vamos a colocarle nuestro papel. Apretamos bien. Y esperamos que coja un poco de cuerpo. Mirad, así como nos queda, que queda súper bonita, ¿verdad? Vamos a recortarle el exceso de papel. Podemos hacerlo con tijera o podemos hacerlo con un bisturí o con un cúter, como más nos guste. Como es muy poco lo que hay que recortar, tampoco necesitamos grandes hazañas, porque como veis está muy ajustado. Bueno, pues así nos está quedando. Me parece que queda súper bonito. Vamos ahora a decorarlo. Mirad, vamos a ponerle unas nubes
¿veis? Para que nos simule un poquito la noche y además le demos más vida. Yo tenía pensado, ¿veis?, ponerle algunas nubes así. Tampoco muchas, para que no quede demasiado apelmazado. Y había pensado colocarle estos muñequitos que son monísimos. Son muñequitos de decoupage, un decoupage, papel de decoupage italiano, que me encanta. Pero he visto que tengo estos muñequitos y creo que les voy a poner estos que son más simpáticos. Veréis, vamos a cogerlos. Y en este caso, estos pequeños son adhesivos, por lo tanto, vamos a buscar unos que nos gusten y los vamos a colocar de la forma más graciosa. Tenemos un montón de gatos, de muñequitos. Voy a ver si encuentro uno que sea gracioso. Pues mira, le voy a poner este osito que me parece que es súper bonito. Es una monada. Bueno, veréis. Voy a recortarlo todo lo que pueda y lo voy a poner sobre un trocito de tejido porque estos muñequitos van pegados. Voy a recortarlos y los vamos a pegar. Mirad, tengo este trocito de tela y lo que voy a hacer va a ser cortarle un trocito y lo voy a pegar aquí. Tengo que utilizar la plancha y una vez que lo tenga pegado, lo que voy a hacer va a ser recortarlo. Dejadme que lo pegue y vuelvo enseguida. No voy a poner aquí la plancha porque fijaos, todo está lleno de pegamentos y demás y se me puede estropear. Lo plancho en un momento y vengo enseguida. Bueno, pues mirad, ya está planchado, solo vamos ahora a recortarlo por la parte exterior del tejido y lo vamos a colocar en nuestro bastidor. Mirad qué bonito que queda, es una monada. Lo voy a poner sobre un poquito de fieltro porque así le voy a dar un poquito más de cuerpo y lo voy a pegar con cinta de doble cara, de esta cinta de doble cara que es muy finita, que también es de Teddy. Con esto voy a pegar este osito. Lo hago así porque el fieltro es bastante duro, que es lo que yo busco para darle cuerpo a este osito, y por otro lado, como tiene pelito, es muy difícil, a no ser que se utilice silicona o algo similar, es muy difícil pegar un tejido con otro. Entonces, así, de esta forma, creo que nos queda bastante bien cogidito y nos queda bastante simpático. Y ahora lo vamos a pegar a nuestro bastidor y ya veréis qué cosa más bonita. ¿Veis? Así le da más cuerpo a esta pegatina y queda súper chula. Vamos a pegar nuestras nubes. Vamos a poner un poquito de pegamento y vamos a colocarlas, por ejemplo, aquí. Y en la parte de abajo vamos a pegar a nuestro campeón. Vamos a esperar que seque un poquito y enseguida vuelvo con vosotras. Bueno, pues mirad, así nos ha quedado. Fijaos qué mono que queda, es una monada. Mira, se quedan todas las piedrecitas sueltas, la nieve también, es como que está cayendo, como que está nevando y tiene muchísimo, muchísimo brillo. Me gusta, la verdad es que es una pasada. Mirad, voy a utilizar ahora unos lazos que tengo. Esta es una cinta en algodón y quería comentaros que le voy a colocar también una cinta de organza en azul y otra cinta de organza en blanco y lo vamos a poner de esta forma. Veréis qué chulo nos va a quedar. Vamos a pasar los lazos por donde tenemos el agujerillo de nuestro tornillo. Lo vamos a pasar por aquí, por en medio. Los sacamos todos por la parte de atrás. Así, de esta forma.
Esto ya va a gusto vuestro, como os guste ponerlo y como os guste a vosotras que vaya. Bien, una vez que lo tenemos así, me voy a coger de esta cinta celeste tan bonita, voy a cortar un trocito y voy a anudarlo por la parte de abajo del tornillo. Voy a darle aquí una lazada y de esta forma voy a cerrar ya mi bastidor alterado con shaker. Y ahora aquí le voy a dar un lazo. Sabéis que yo sin un lazo no soy persona. Vamos a darle aquí una buena lazada, a ver si consigo, así. Y aquí le voy a dar la vuelta porque este lazo es de una sola cara y yo quiero las estrellitas por los dos lados, así. Y así, de esta forma, nos queda este precioso bastidor. Me encanta, la verdad, que es una preciosidad. Voy a poner, ya sabéis que no me gustan las cosas iguales, por lo tanto, irán unos trocitos más largos que otros. Y ahora le pasaremos un mechero para cerrar todas estos lazos y estas cintas que no se nos deshagan. Pero como veis, así es como nos ha quedado. La verdad es que me parece que queda súper bonito, muy original, y la verdad es que tanto para regalar como para vender es un bonito trabajo, es un bonito detalle, es un bonito proyecto. Podemos hacerlo, disfrutar con ello. Y fijaos, hoy ha sido este estilo y este personaje, pero vamos a hacer más porque tengo muchas ideas sobre este tipo de decoración. Si os ha gustado, ya sabéis, dejadme un like, compartir mis vídeos y solo agradeceros este ratito tan agradable que hemos pasado juntas. Te invito al próximo tutorial donde también será una tarde divertida. Un beso, compis. Chao.